Hola, ¿qué tal amigos de Univista TV? Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta plataforma. Soy Alejandro Marcano Santelli, sin filtro en la tarde y noche de hoy, o en el momento que ustedes decidan ver este contenido, pues voy a conversar con William Acosta, un ex policía de la ciudad de Nueva York, ahora investigador privado y que ha escrito un artículo que me interesa compartir con nuestra audiencia, 90 millas de impunidad. Le doy la bienvenida a William, agradeciéndote siempre de verdad la deferencia. Vamos a comenzar desde el principio. ¿Qué te lleva a ti como ex policía, con esta experiencia, ahora en el mundo de la investigación, con un amplio conocimiento de lo que es la situación de Venezuela, de Cuba, de la región, de seguridad, a escribir este artículo, 90 millas de impunidad? Bienvenido, William. Bienvenido. Gracias por la invitación y gracias al público que nos escucha. La razón por que escribí este artículo es que mucho se habla sobre Cuba y mucho se habla sobre Venezuela, pero nunca se ha puesto en un contexto donde no se vean los casos que cometen esta organización criminal que trabaja con el régimen cubano. Siempre arrestan personas y es casos individuales. Los individualizan y hasta ahí llegó, nunca tocan a nadie. Y la razón es que Cuba opera con descansa sobre tres ventajas estructurales que ningún cartel puede replicar. El primero es el territorio soberano. Sus callos, sus costas, espacios aéreos están fuera del alcance de la DEA y la Guardia Costera norteamericana y ofrece corredores seguros hacia la Florida y Europa. El segundo es la capacidad de inteligencia y contrainteligencia. La Dirección de Inteligencia cubana, heredera del G2, protege a sus socios criminales contra infiltraciones, asigna frecuencias de radio especiales y garantiza cobertura operacional activa. Y el tercero, y quizás el más valioso, es la impunidad jurídica permanente, sin tratado de extradición y sin voluntad política de entrega. Cuba ofrece un santuario donde el arresto deja de ser inevitable. Si miramos todos los casos donde a personas del régimen cubano, incluyendo a Raúl Castro, se le ha nombrado en acusaciones federales de narcotráfico, los casos nunca perduran, siempre los cierran, nunca llegan de un principio a un final. Lo que hacen es que matan a algunas de las personas envueltas y les echan la culpa a personas de menos rango dentro de la estructura cubana y después se hacen los de la vista gorda como que no están traficando. El traficante Carlos Leder lo puso en un contexto muy firme y lo dio en declaraciones. Cómo se reunió con gente en Cuba para pactar una negociación con el cartel de Medellín. Estamos hablando de mediados de los 70 al 79. Después vienen los casos de lavado de dinero, el dinero que se roban las organizaciones, tanto por fraude de tarjetas de crédito. Hay 5 estados, entre ellos está New Jersey y el sur de la Florida. Es una minoría pequeña de cubanos que están envueltos en estos crímenes, pero cuentan con el 43% de arrestos por fraude al Medicare. Más de 2.000 millones de dólares se han robado en diferentes etapas. Todo ese dinero lo canalizan hacia Cuba. Cuando los arrestan, si salen en fianza, se vuelan hacia Cuba y después ya no, Cuba nunca más los devuelve. ¿Eso a quién afecta? Nos afecta a todas las personas que pagamos impuesto,
porque es como si fuera una alcancía pública donde saben utilizar el sistema para esta clase de fraude. Un fraude, William, que ha sido quizás consentido. Vamos a ponerlo en otro término. La comunidad internacional no ha hecho gran cosa y ha tolerado lo que ha pasado allí por acción u omisión, la permanencia y la permisividad de este tipo de estructura criminal. El presidente Donald Trump lo tiene apuntado al régimen cubano. Dice que será la próxima después de Irán. ¿Crees que logre desarmar esta estructura que, como tú estás denunciando en este artículo, eh, han convertido este país y el crimen en una política pública? Es que es una política de Estado y la comparación que yo hago es que la gente se concentra en Venezuela, pero Venezuela aprendió todo de la cartilla del régimen cubano. Todos los crímenes cometidos, incluyendo los 115,000 barriles diarios que obtenía Cuba desde la época de Hugo Chávez hasta la salida de Nicolás Maduro a una prisión americana. El régimen cubano cogía casi el 40% de eso y lo vendía a otras personas en el mercado negro. Esa plata nunca iba a las arcas del pueblo cubano ni al pueblo cubano, era a los elitistas del régimen cubano. Ahora fíjate, cuando estamos hablando de esta realidad, hay un eje Cuba-Venezuela que ha sido importante. El trabajo de la administración Trump, el Departamento de Guerra, ha cambiado la historia después del 3 de enero. Persiguiendo, por supuesto, y tratando de desarticular al llamado cártel de los soles. ¿Ese cártel, William, es una evolución local o una extensión de ese diseño original cubano para ti? Es una extensión de los que les enseñaron cómo operar un gobierno como un gobierno criminal. La diferencia es que Cuba conservó su soberanía, pero en Venezuela se perdió la soberanía cuando empezaron a hacer fraudes electorales, cuando ya no habían personas elegidas por el pueblo. Es un sistema diferente. O sea, el sistema político de Cuba es muy diferente al venezolano. Se van pasando el poder en Cuba y en Venezuela tuviste que le pasaron el poder a una persona no nacida en Venezuela, que es Nicolás Maduro, que es colombiano. O sea, fue escogido directamente por los cubanos porque Nicolás Maduro fue entrenado desde los 16 años por el régimen cubano como agente cubano. Todo lo que él aprendió y llevó a Venezuela, él lo llevó ya marcado para ser alguien grande dentro del gobierno de Hugo Chávez en el futuro. Así es. Y fíjate, 90 millas de impunidad, un trabajo que has presentado, que estás desglosando parte con nosotros aquí en Univista TV, y hablas de la penetración y de lo que ha sido la relación con Venezuela. Pero ¿qué tan profunda, William, con tu experiencia policial y, bueno, tú prácticamente toda tu vida te has desarrollado aquí en los Estados Unidos e insisto, conoces mucho, vives ahora en el sur de la Florida, conoces mucho de estas redes? ¿Qué tan profunda, después de estas casi 7 décadas, ha sido esa red de espionaje cubana dentro de Occidente, según tus investigaciones? Es bien profunda. Los cubanos son algunos de los mejores espías que hay. Han penetrado instituciones norteamericanas, han sabido reclutar personas como el colombiano que fue embajador en Argentina, que fue arrestado no hace mucho y le dieron 15 años de cárcel. Él estuvo trabajando para el régimen cubano por muchos años,
también han habido muchas operaciones en los Estados Unidos de espías cubanos que han hecho demasiado daño. Ahora fíjate, el presidente Trump ha llegado a un momento crucial para nuestros países y para el mundo. Hay algunos que están de acuerdo o no. Yo creo que nosotros como latinos entendemos que había que tomar otra vía para ponerle fin a estas narcodictaduras y sus negocios conjuntos. Pero estaremos subestimando la amenaza real que significa Cuba, que lleva décadas operando, ni siquiera en silencio, operando a sus anchas. Sí, porque llevan muchos años utilizando a Estados Unidos como una alcancía privada de ellos. O sea, así les pongan todos los bloqueos económicos que sea. Tienen sus operadores y sus células que trabajan al servicio del régimen cubano. Eso no es para ellos solos, porque tú no puedes depositar 50 millones en bancos en ninguna parte sin que llamen las alarmas. Pero sí se puede hacer bajo el sistema, mandando el dinero de remesas hasta que llega a Cuba y el régimen coge su tajada, porque tú eres un trabajador de ellos, y te dejan quedar con una parte de esas ganancias por tu trabajo. O sea, la única manera. El FBI ha hecho investigaciones, formaron una fuerza de tarea conjunta con diferentes agencias solamente para atacar el fraude multimillonario del Medicare, donde te llaman, si tú eres un viejito, te llaman y te ofrecen sillas de ruedas, una cantidad de cosas que nunca te dan y se las cobran al Medicare 3 y 4 veces más del precio común. Entonces los sistemas detectan estas banderas rojas de citas que nunca se cumplieron, de equipos que nunca le dieron a la gente, de tratamientos que tú no necesitas, pero te obligan casi a cogerlos, y van desarrollando el sistema de fraude, porque para tú aceptar estos servicios de ellos tienes que dar tu número de Medicare, el número de Seguro Social y toda tu información, y ya se convierte eso en parte del esquema de fraude y tú nunca te das cuenta porque es el Medicare el que está pagando todas estas cuentas. Fíjate, en dos preguntas que me queda por hacerte, quiero que me des tu lectura e incluso tu preocupación de lo que pueda terminar ocurriendo. Venezuela se extrajo quirúrgicamente con una operación maravillosa militar a el narcodictador Maduro y a su esposa. Quedan varios operando en esa estructura criminal de la cual es parte Cuba. ¿Qué crees que pudiera salir mal o qué debería hacer el presidente Donald Trump y el equipo que está trabajando con este tema, Marco Rubio, el Departamento de Guerra, para que todo sea óptimo y se lleve a buen término la desarticulación de estos dos regímenes? Y yo le sumaría al tercero, al de Daniel Ortega y su esposa en Nicaragua. Que a estos gobiernos se les tiene que denominar gobiernos narcoterroristas que apoyan el terrorismo. En Cuba, desde el 2011 se sabe que Hezbollah estaba abriendo una base de entrenamiento allá. El régimen cubano le da información a Hamas. Y todos estos países trabajan en un bien común que es atacar la democracia de los Estados Unidos. No podemos catalogar solamente a Venezuela como un país narcoterrorista. Tenemos que atacar a todos estos países porque si son parte de la conspiración, son parte de ese régimen narcoterrorista. Si yo ayudo a Maduro y yo estoy en Estados Unidos, yo soy parte del caso de Maduro porque estoy ayudando en esa conspiración. Si el régimen cubano ayudó a Venezuela, entrenó a Venezuela, hizo cantidad de crímenes, no sería bueno que también lo nombren como lo deben de nombrar
y que reabran todos los casos, incluyendo el caso de narcotráfico contra Raúl Castro y todos sus secuaces que todavía están vivos. La edad no elimina el delito ya cometido. Tu salud no elimina eso, pero no hay una concentración política fuerte que quiera hacer estos casos y llevarlos a una realidad. Y finalmente, ¿qué es lo que más te ha gustado después de la fecha 3 de enero? A mí me ha gustado que han cambiado algunas cosas, pero yo sí le pido encarecidamente al presidente Donald Trump, al señor Marco Rubio y a toda la gente que trabaja en Washington, que quiere ver a Venezuela libre, que vayan por Diosdado Cabello, por Padrino López, por Granco, por todos los que están en la lista negra, que ya tienen casos abiertos, para que el país pueda respirar. Porque por un lado Estados Unidos hace algo y Diosdado Cabello trata de interrumpir lo que se está haciendo. O sea, no podemos tener el enemigo durmiendo dentro de la casa que estamos tratando de levantar porque nos la están tumbando a pedazos. Pues tienes toda la razón. Estamos viendo cambios que no son tan rápidos como nosotros los ciudadanos quisiéramos, pero bueno, igualmente te doy el agradecimiento en nombre de Univista TV por acompañarnos por aquí. Yo me voy a despedir de ustedes, señores, dándole las gracias. Gracias, William Acosta, ex policía de Nueva York y también investigador. Gracias por este artículo y por permitir compartirlo con nuestra audiencia. Yo me despido, soy Alejandro Marcano Santelli en Sin Filtro. ¿Ibas a agregar algo? Perdóname que ¿ibas a agregar algo, William? Sí, Alejandro, yo quiero que el pueblo cubano en Estados Unidos, que es la verdadera víctima del régimen cubano, este artículo no tiene que ver nada con ellos, con el cubano de bien, con el cubano que vino aquí a hacer patria, con los muchachos que han servido a este país en las diferentes agencias, han prestado servicio militar, con los negociantes de bien que han subido a la Florida y a otras instancias donde viven. Esto tiene que ver con un porcentaje criminal de una organización que tiene el apoyo del régimen de Cuba. No tiene que ver nada con el cubano de bien. Quiero dejar esto bien claro. Sí, y se agradece la aclaratoria. Gracias, William, y gracias a ustedes, amigos de Univista TV. Nos vemos próximamente. Me despido de nuevo. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue Sin Filtro. Miami despierta, y donde hay retos, también hay quien te protege. Después de un alza histórica en los seguros en los últimos años, asegurar un auto se convirtió en un reto. Los seguros de auto han bajado. Nuestro trabajo es asegurarlos, porque Univista Insurance trabaja para usted. Univista Insurance, protegiendo Miami, protegiéndote a ti.